Hola, ¿qué tal? Aquí estamos nuevamente para compartir la lección número 13 y llegamos al final. Cristo en el crisol. Fue una experiencia maravillosa para mí, en lo personal, para mí fue una experiencia maravillosa poder encontrar todo lo que nos decía este trimestre. Y esperamos que haya sido de bendición y que te haya fortalecido. Tú sabes que vendrán momentos buenos, malos y difíciles, pero recuerda que Dios está contigo. Y hoy es nuestra última lección y la próxima semana, próximo trimestre, tenemos esta lección, ah, que es el ser humano. ¿Qué es el ser humano? La muerte y la esperanza futura. Es lo que vamos a estudiar el próximo trimestre. ¿Qué es el ser humano? ¿Quién eres tú? O quizás para la persona nada, pero para Dios, ¿quién eres tú? Eso es lo que vamos a estudiar. Bien, vamos a orar para iniciar. Um, Oramos. Amoroso Padre que habita en la altura de los cielos, Señor, le damos gracias porque nos ha cuidado hasta este momento, Señor. Que al estudiar nuestra lección, que usted nos pueda inspirar y que pueda ser de bendición para nosotros y para muchas personas más el estudio de esta semana, Señor. Por favor, quédese con nosotros. Le invitamos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestro versículo para memorizar lo encontramos en el libro de San Mateo, capítulo 27, versículo 46. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Eso es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Cuántas veces te has sentido solo? Muchas veces, ¿verdad? ¿Cuántas veces has sentido que la vida no tiene sentido? ¿O cuántas veces has sentido o pensado que no tiene sentido seguir viviendo? Yo sé que muchas veces. ¿Sabes? Aún el más fuerte necesita de Dios. Jesús en este momento se siente solo, abandonado. Y sabes que cuando tú lees esto, te quedas sorprendido. Los amigos lo abandonaron. Lo vamos a estudiar el día martes, miércoles, cuando Él los invita a orar por Él. También Jesús se sintió solo y abandonado por su Padre. Ahora te imaginas tú y yo. A veces tú como líder necesitas del pastor, necesitas de los otros líderes, necesitas de los hermanos, necesitas de tu esposa, necesitas de tus hijos. Y a veces te sientes solo porque no sientes el apoyo de nadie, aún ni del pastor. Pero, ¿sabes cuál es lo maravilloso? De que Dios nunca te ha abandonado. Y Dios nunca abandonó a su Hijo. Eso es extraordinario. Yo sé que puedes pasar por momentos difíciles. La vida ahora en este momento es complicado por todo lo que conlleva. Pero no hay nada perdido, todo tiene solución cuando nosotros nos tomamos de la mano de Jesús. Solamente necesitamos no cerrar esa puerta que está abierta para cada uno de nosotros. ¿Sabes? Siempre que analizamos el tema del sufrimiento se suscita la pregunta: ¿cómo surgieron el pecado y el sufrimiento? Por revelación divina tenemos buena respuesta. Surgieron porque hubo seres libres que abusaron de la libertad que Dios les había dado. Esto lleva a otra pregunta: ¿sabía Dios de antemano que estos seres caerían? Sí, pero obviamente pensó que, como escribió Lewis, valía la pena correr el riesgo. Yo te pregunto a ti, ¿vale la pena correr el riesgo? ¿Para quién? ¿Para qué? Para nosotros, ¿verdad? A veces, cuando tú prestas dinero, tú corres un riesgo.
de que te va a pagar o no te va a pagar. Y sabes que muchas amistades se rompen por eso, ¿verdad? Es algo que nadie quiere pasar por eso, porque tú tienes un amigo con el cual tú has convivido muchísimo tiempo y cuando le prestas dinero se convierte en el peor enemigo. De igual manera pasó allá en el cielo. Cuando Dios crea a esos ángeles maravillosos, los crió con esa libertad de poder elegir. ¿Cuál es el problema? Fue el problema en el cielo y es el problema hoy en la tierra, nuestro corazón, que a veces nosotros pensamos que lo podemos hacer todo a nuestra manera y vivir a nuestra manera. Lo mismo pensó Satanás. Por eso Ezequiel 28:12 dice: Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. ¿Quién era Lucifer? Era un ángel, aquel que dirigía los cantos, aquel que llevaba la batuta, aquel que sabía a primera mano el gran poder y amor de Dios. Mas sin embargo, él quería la honra y la gloria solo para él. Ahora, muchos se preguntan, y quizás tú en determinado momento te has preguntado, ¿por qué Dios no destruyó a Satanás o a Lucifer o a la serpiente antigua, como tú le conoces, o al diablo? ¿Por qué no lo destruyó? Porque entonces podría haber quedado en evidencia de que Dios era malo. Eso es lo que él pensaba. Y los otros ángeles podían llegar a pensar lo mismo. Hoy en día, muchas personas afirman que Dios es malo. Pero ahora, ¿por qué afirman que Dios es malo? Por todo lo que ocurre: muerte, dolor, sufrimiento, hambre. Pero es que estas personas no han llegado al conocimiento de Dios y no saben quién está detrás de todo eso. Ciertamente que Dios podría haberlo destruido, así como yo dejo caer este lapicero al suelo y se acabó. Mas sin embargo, no se hubiera mencionado ahora en día que Dios era justo y le dio la oportunidad. Le dio la oportunidad que él pudiera enderezar su camino. Yo te pregunto a ti, ¿cuántas veces Dios te llamó? Si es que tú eres bautizado, ¿cuántas veces te llamó? ¿Cuántas veces tocó a tu puerta? Yo sé que muchas veces, pero tú no querías. Ahora, tú que no conoces del Evangelio, que no crees en Dios o que no quieres ir a la iglesia, ¿cuántas veces Dios te ha llamado? No una vez. Yo sé también que muchas veces, porque yo pasé ahí. Y muchos pasamos por ese valle de la indecisión, de que para qué, no necesito a Dios. Mas sin embargo, Jesús estuvo dispuesto a dar su vida, a dejarlo todo, a ser rechazado por amor a ti y por amor a mí. La puerta está abierta para cada uno de nosotros. Y cada uno de nosotros, tarde o temprano, tendrá que tomar esa decisión: vivir o morir. Cuando nosotros miramos en el Evangelio, podemos darnos cuenta que no habla mucho de Jesús en su nacimiento. Sí habla de su nacimiento, su temprana edad, pero la juventud casi no se menciona. Miramos algunos versículos ahora. Y dio a luz a un hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Ese es Jesús. ¿Te imaginas quién era Jesús? Jesús, el Rey del universo, el que creó todo con su palabra y su poder, ahora se hizo un ser humano para venir a vivir a esta tierra y no había lugar, ni un lugar para él. Y hoy en día ocurre lo mismo. No hay lugar para Jesús en muchos corazones, en muchos hogares. Muchas personas corren de Jesús. Cuando los invitan a la iglesia piensan que tú los llevas a la cárcel y corren. Y es triste. A veces a mí en lo personal me da vergüenza decirlo, pero cuando venían a visitarme yo me escondía porque no quería nada con Jesús. Y ahora cuando yo veo a otras personas yo puedo llegar a entenderlo, porque cuando no queremos nada con Jesús nos escondemos, porque no hay lugar para Jesús.
Y aquí en este relato dice que nació en un pesebre, nació en un lugar, digamos como a campo libre, porque no había lugar. En Lucas 2, 22 y 24. Y cuando se cumplieron los días de su purificación de ellos conforme a la ley de Moisés, se le trajeron a Jerusalén para presentarles al Señor, como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriese matriz será llamado santo al Señor, y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor un par de tortolas y 2 palominos. ¿Por qué ellos llevaron estos sacrificios o estas ofrendas a Dios? Porque eran pobres. ¿Dónde nació Jesús? Y la miseria y la pobreza. ¿Para qué? Para mostrarnos a ti y a mí todo lo que Él estuvo dispuesto a hacer por cada uno de nosotros. Y San Juan 1:46 dice, Natanael le dijo, de Nazaret puede salir algo bueno, le dijo Felipe, ven y ve. Ahora, no solamente dónde nació, cómo nació, sino en la ciudad que nació. Tú te preguntas, del lugar donde tú vivas, ¿puede salir algo bueno? Claro que puede salir algo bueno cuando es ungido con el poder del Espíritu Santo, cuando Dios dirige. A veces nosotros como personas creemos o llegamos a pensar que no podemos hacer nada, pero tú eres capaz de hacer tantas cosas, tanto en la iglesia como fuera de la iglesia, para la honra y gloria de Dios. Tú puedes ser, tú lo puedes hacer, tú lo puedes lograr. A veces como líder de la iglesia necesitas fuerza, porque te desanimas tan fácilmente. Y tú dices, ¿de esa iglesia puede salir algo bueno? Claro que sí, puede salir algo bueno cuando tú estás puesto en las manos de Dios. Miramos ahí en Mateo 12, 22. Entonces fue traído a él un endemoniado ciego y mudo y le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veían y hablaban. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este el hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Y en Lucas 4:21, cuando tengas tiempo puedes leerlo, todo el capítulo 4. Y aconteció al decirle, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros, y todos dan buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían, ¿no este es el hijo de José? ¿Cómo miraban a Jesús? Como el hijo de José, como el carpintero, como el hijo del carpintero. Y creían y pensaban que él no tenía poder. Porque ese es el problema de nosotros. Cuando Samuel va a ungir al nuevo rey, él mira la estatura. Él mira el cuerpo. Y dice Dios, no mires a su estatura. Yo veo el corazón. Y a las personas se les olvidó, a las personas de ese tiempo se les olvidó eso. Dios ya había dicho que iban a ser Jesús. Ya estaba la promesa. Solo faltaba cumplirse. Y ahora Jesús dice, hoy se ha cumplido. Lo que decía el profeta Isaías, lo que decía Miqueas, lo que decía David, todo se ha cumplido. Pero a veces cuando Dios hace un milagro en tu vida no quieres creer. Tú estás mirando que tu barca se está hundiendo y tú no quieres creer que te vas a hundir. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y lo podemos mirar aquí. Los dirigentes no querían creer. Mucha gente no creyó. San Juan 8:58 y 59. Jesús le dijo, de cierto os digo, antes de que Abraham fuese, yo soy. Tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo, atravesando por medio de ellos, y se fue. Decir la verdad duele, ¿verdad? Cuando Jesús les dijo la verdad, les dolió. ¿Te imaginas? Usemos un poquito la lógica. Si estas personas que eran sacerdotes, que eran príncipes, que eran dirigentes de la iglesia, creían en Dios, amaban en Dios,
amaban a Dios, ¿cómo iban a matar a un ser humano? No tiene lógica, ¿verdad? Ahora, lo hacemos por medio de la escritura. Cuando tú dices, ama a tu prójimo, que era un mandamiento, ¿cómo tú le vas a causar daño? Ahora, cuando te dicen la verdad, hoy en día sucede lo mismo. Las personas no quieren conocer la verdad, no quieren llegar al conocimiento de la verdad porque tienen miedo. Y cuando conocen la verdad, prefieren correr, enojarse, pero no aceptarla. En Mateo 23:37, escucha bien: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, ¿cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas y no quisiste? Cuando tú miras el Antiguo Testamento, ¿cuántas veces Dios los libró? Dios estaba dispuesto a salvarlos, pero ellos no querían. Se rebelaban vez tras vez. Y a pesar de la dureza de su corazón, Dios seguía llamándoles y dándonos oportunidad. Lo mismo ocurre ahora. Jesús no ha venido hasta este momento. No es porque Él no quiere venir. Él quiere venir, pero te sigue dando una oportunidad a ti y una oportunidad a mí para que tú y yo podamos ser salvos. Pero nos toca decidir. Y ahora Él dice, estaba triste. Yo quise que ustedes se salvaran. Yo quise que ustedes fueran libres, pero no quisieron. Igual cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, los lleva a la tierra prometida, quería que fueran libres, que fueran salvos, más a ellos no les gustaba la libertad. Se habían acostumbrado al dolor, al sufrimiento, que querían seguir viviendo así. Y hoy en día sucede lo mismo, desafortunadamente. En Isaías 27:5, perdón, ¿o forzará a alguien mi fortaleza? Haga conmigo paz. Sí, haga paz conmigo. Es mejor estar en paz y tranquilo. En Salmos 69:4, se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han hecho poderosos mis enemigos, los que me destruyen sin tener por qué. Y he de pagar lo que no robé. ¿Qué culpa tenía Jesús de morir por ti y por mí? Nada. Mas sin embargo, Él estuvo dispuesto a hacerlo. Y en San Juan 15:25, pero esto es para que se cumpla la palabra que está escrita en su ley: sin causa me aborrecieron. En Marcos 14:34, y le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. ¿Han leído el relato de esa última noche en Getsemaní? Ya no sé cuántas veces lo he leído y yo sé que seguiré leyéndolo si Dios me permite, me da vida. Pero es algo que me pone a pensar en muchas cosas. Cuando Jesús llega a ese lugar, lo vamos a mirar en Lucas 22:41-44. Y Él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró, diciendo, Padre, si quieres que pase de mí esta copa, que no sea mi voluntad sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como gotas, grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Te puedes imaginar eso? Ahí estaba Jesús. Yo le puedo llamar que era la noche más triste, el momento más difícil de Jesús aquí en la tierra. Estaba en juego tu salvación y mi salvación. Jesús ahora le estaba demostrando al enemigo que así como a él le había ganado la batalla a Adán y a Eva, ahora él podía ganarle la batalla. Sí, cuando tú tienes problemas, al igual que Jesús en ese relato, él llevó a Pedro, a Juan y a Santiago para que oraran por él. Eran sus amigos más íntimos. Oren aquí por mí. Yo necesito de ustedes. Muchas veces yo le digo a los hermanos, oren por mí.
o me dicen, ore por mí. Pero ¿qué tanto oramos por esas personas? Jesús en ese momento necesitaba que ellos estuvieran en comunión, en oración, fortaleciéndolo. Necesitaba esa fuerza. Era tan grande el pecado, era tan grande el sufrimiento que Jesús estaba pasando. ¿Te puedes imaginar al enemigo diciéndole, tú vas a morir por Pedro, por Santiago, por Jacob, por Alonso? ¿Será que vale la pena? ¿Tú crees realmente que vale la pena morir por ellos? Si ellos no te aman, no te aman. Te van a negar, van a correr. Mas sin embargo Jesús corrió ese riesgo. ¿Te imaginas? Tan grande era el pecado que había en la tierra que Jesús no soportaba ese dolor, ese sufrimiento. Y es por eso que él dice, Padre, si quieres que pase esta copa. Él no quería, pero tenía que hacerlo. Por amor a ti y por amor a mí. Él se había comprometido a salvarte y a salvarme. Y estaba dispuesto a hacerlo todo para que tú y yo tuviéramos la oportunidad de vivir eternamente. Ese es amor. Ya estaba ese ángel que vino a fortalecerlo. Ese ángel que había tomado el lugar de Lucifer estaba ahí. ¿Te puedes imaginar a esos millares de ángeles allá en el cielo sufriendo al mirar a Jesús sufriendo? Sí. Cuando tú estás pasando por esos momentos difíciles, no estás solo. Yo sé que te has sentido solo, pero no estás solo. Yo me he sentido solo, pero yo sé que no estoy solo. A veces es que es muy grande el dolor por el cual estamos pasando, la tristeza, que a veces sí llegamos a sentirnos solos, pero no estamos solos. Él no nos ha abandonado y yo estoy seguro que no nos va a abandonar. En esa noche terrible, difícil, uno de sus discípulos lo iba a entregar. ¿Te imaginas? Uno de sus amigos lo iba a entregar. No hay palabras, ¿verdad? ¿Cómo lo podemos llamar? ¿Cómo le podemos poner a esta escena? El traidor. Pero aún así Jesús lo amaba. Ahora, la muerte por crucifixión era uno de los castigos más duros que los romanos imponían sobre una persona. Vamos a mirar Mateo 27:45. Mateo 27:45. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde las 12 hasta las 3 de la tarde. Todo se oscureció. A veces me pongo a pensar cómo sería esa escena o cómo se vería esa escena. Hubo oscuridad, hubo tinieblas, no podía mirarse nada. A veces yo he llegado a pensar de que ese momento está pronto a suceder. Va a haber una terrible tiniebla, oscuridad en este mundo. Cuando se cierre la puerta de la gracia ya no hay oportunidad para nadie. Ahí se acabó. Y me pongo a pensar, ¿será así o cómo será? ¿Cómo sería ese momento? ¿O cómo va a ocurrir ese momento aquí en la tierra? Cuando ya no esté esa conexión con Dios y el ser humano. Y dice
En San Juan 19:14. Era la preparación de la Pascua como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. El día de la preparación. Y en Marcos 15 era la hora tercera cuando la crucifixión, según los romanos. En Lucas 23:45, y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Ahora, cuando viene esa oscuridad, ese momento difícil, dice que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad, dice en Lucas 23:45. Ese velo no podía rasgarse por mano humana, sino por algo diferente, que era el poder de Dios. ¿Para qué se rasgó el velo del templo? Ya no había nada cubierto, todo quedaba al descubierto. Sí, ahora se podía mirar hasta el lugar santísimo. Ya no había más sacrificio tampoco, porque Cristo había sido sacrificado. También quedaba el descubierto de que la salvación era solo en Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cuando el sacerdote rasgó su vestidura, también quedaba rasgada su salvación. Ya no había salvación para él. Había despreciado la salvación. Él estaba diciendo: yo no quiero nada con Dios. ¿Quién era? No era cualquier persona, era un sacerdote, el líder de la iglesia. Sabes que muchas de las veces podemos estar en ese papel y decir palabras duras o fuertes, ir contra el evangelio. Hoy hay muchos evangelistas que dicen tantas cosas que te ponen a pensar, pero ellos están diciendo: yo no quiero nada con Dios, yo no creo en Dios y prefiero perderme. Y es triste. Pero al quedar todo descubierto también, algo que a mí me gusta es que ahora muchas personas llegaron a la salvación. Muchos sacerdotes. Cuando Pedro predica, dice que vinieron al arrepentimiento. Cuando él les dice arrepentidos y convertidos, ahí también llegaron muchos sacerdotes, porque ellos pudieron darse cuenta y llegar al conocimiento de la verdad. Eso es maravilloso. Muchos se perdieron, pero también hay oportunidad para todo el mundo. Y eso queda claro, de que Dios nos da la oportunidad a ti y a mí de que podamos ser salvos. Y en el versículo 51 y 52, miramos, 51 y 52. He aquí que el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y escucha el versículo 52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Muchos no creen, pero ahí está la evidencia. En esos momentos difíciles, y yo no sé si tú te has preguntado para qué resucitaron esas personas. Porque había muchas personas aún que eran incrédulas, y al mirar a estas personas pues iban a creer. Mira, tanto es el amor de Dios que te da tantas evidencias para que tú puedas llegar a creer. Y muchos aún así no creemos. Aún con todas las evidencias que encontramos en la Biblia, no queremos creer. Bueno, Dios y el Espíritu Santo ya no podrán hacer nada por nosotros si nosotros no queremos creer. La salvación está ahí, pero somos nosotros los que tomamos esa oportunidad. Cuando Jesús, pendiente de la cruz, exclamó: consumado es, el velo del templo se partió en dos de arriba abajo, para indicar que Dios ya no atendería a los sacerdotes en el templo, ni aceptar sus sacrificios y ritos, y también para demostrar que el muro de separación entre los judíos y los gentiles se había derribado. Jesús
se había ofrecido como sacrificio en favor de ambos grupos y se había de salvar. Ambos debían creer en Él como la única ofrenda por el pecado, el Salvador del mundo. Cuando el soldado atravesó con la lanza en su costado de Jesús, mientras pendía en la cruz, salieron dos raudales distintos, uno de sangre y el otro de agua. La sangre era para lavar los pecados de aquellos que creyesen en su nombre, y el agua para representar aquella agua viva que se obtiene de Jesús para dar vida al creyente, vida eterna. Maravilloso. Sí, solamente la sangre de Cristo. En ella podemos encontrar perdón, en ella podemos encontrar salvación. Pero nuestra decisión, cada uno la toma. Cada uno toma su decisión. En Hechos 14:22, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Pero nadie de nosotros quiere pasar por esos momentos difíciles, por esa tribulación. Y en Filipenses 1:29, porque a vosotros les es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también que padezcáis por Él. Segunda de Timoteo 3:12, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. El pueblo de Dios un día va a ser perseguido. No muy lejano ya. ¿Y tú estás preparado para eso? ¿Cómo te encuentras en este momento? En Isaías 53:4 dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Estamos cerca del momento crucial y necesitamos estar preparados. En San Juan 10:28, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás y nadie los arrebatará de mi mano. Solamente que necesitas esforzarte y ser valiente, muy valiente. Sí, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Sí, como pecador pensamos que no hay oportunidad. Si tú ahora tomas un libro y empiezas a escribir todos los pecados que has cometido, no te alcanzará. Mas sin embargo, cuando tú vas a Jesús y tú le pides perdón, Él puede borrar todos tus pecados. Juan lo dice en 1 de Juan 1:9, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Solamente Cristo. En Tito 1:2, la esperanza de la vida eterna en la cual Dios no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Y en 1 de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos dio, la vida eterna. Muchas de las veces nosotros hacemos promesas que no cumplimos, mas sin embargo cuando Jesús promete, Él cumple y Él no te va a fallar. Estoy seguro. Porque a través de la historia, a través de la Biblia, encontramos todas sus promesas cumplidas. No lo hará. Sí. Yo sé que se acerca un momento difícil o quizás puedas estar pasando por momentos difíciles y te sientas solo, sí. Pero no estás solo, Él no te va a abandonar. Y si un día vamos a la tumba, un día no lejano, porque todos vamos a morir. Esperamos que Cristo viniera ya para que podamos estar vivos, pero si nos toca morir, necesitamos morir en Cristo, porque tenemos una promesa, una esperanza de la vida eterna. Cuando suene la trompeta, resucitarán los muertos en Cristo. Él pudo vencer a la muerte, Él pudo vencer al enemigo. Tú y yo, tomados de la mano de Él, podemos salir vencedores. A veces nos sentimos derrotados, tristes, abandonados. Mira, tú puedes mirar a la cruz y está vacía. ¿Sabes por qué? Porque Él venció. Y lo hizo por amor a ti y por amor a mí. Ese es todo el Evangelio. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga, que te fortalezca y que puedas tomar la mejor decisión. Porque lo necesitamos. Que Dios nos ayude. Oramos. Señor, gracias por esta lección. Gracias por todo lo que usted ha hecho, hace y seguirá haciendo por cada uno de nosotros.
Reconocemos que no somos buenos, que somos pecadores, que le hemos fallado. Por favor, perdónenos y ayúdenos a confiar en su promesa y en su palabra. Este trimestre fue de gran bendición para mí personalmente, pero yo sé que para muchas personas también. Que usted nos bendiga y nos ayude a seguir creciendo espiritualmente, Señor. Gracias por su amor, gracias por su misericordia. Todos estos favores se los pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Mi hermano, mi amigo, que Dios te bendiga. Si Él nos sigue ayudando y fortaleciendo, nos vamos a encontrar nuevamente el próximo trimestre con la lección número 1, si así Dios lo permite. Pero si no, nos vemos en el cielo, porque nosotros tenemos la plena confianza de que Él nos salvará. Que Dios te bendiga.